Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 11 de febrero, 24 del mes de Shvat en el calendario hebreo. El primer ministro Netanyahu ya está en Washington y en Irán están preocupados. ¿Qué le va a decir a Trump? ¿En qué medida logrará influir y hacerlo cambiar de rumbo? También en Israel hay tensión, preocupación y al mismo tiempo preparación. En este contexto comenzamos con una noticia que se dio a conocer este mediodía. El Ministerio de Defensa informó que Israel y Estados Unidos finalizaron una serie de pruebas de alta complejidad en el sistema de defensa aérea Onda de David. Según el comunicado del ministerio, las pruebas incluyeron distintos escenarios como la interceptación y neutralización de cohetes, misiles guiados y drones. El Ministerio de Defensa dijo en el comunicado que se trata de otro avance en la modernización del sistema para enfrentar posibles desafíos en el futuro. Y antes de ir a los medios y a la información, quiero recordarles que Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo los datos, pueden contactarse con él desde cualquier lugar del mundo. Comencemos entonces nuestra recorrida habitual por los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. Vemos la tapa de Yediot Aharonot de hoy, que abre su edición, como todos los demás, con una imagen de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. En este caso, el titular es Cara a cara. La bajada dice: sin declaraciones festivas, sin abrazos ante las cámaras, el primer ministro se sentará hoy en Washington frente a Donald Trump para mantener una conversación dramática, crítica, y tratar de convencerlo de que no saque el pie del acelerador, dice textualmente el diario, frente a Irán. Antes de partir hacia Estados Unidos, el primer ministro hizo declaraciones y vamos a verlas. Ahora salgo hacia Estados Unidos en mi séptimo viaje para reunirme con el presidente Trump desde que fue elegido para su segundo mandato. Por supuesto, esto no incluye su inolvidable visita a Israel y su discurso en la Knesset. Creo que estos hechos reflejan la cercanía única y la relación realmente excepcional que tenemos con Estados Unidos. Para mí personalmente, con el presidente, y para el Estado de Israel, con Estados Unidos, esto es algo sin precedentes en nuestra historia. En este viaje discutiremos una serie de temas: Gaza, la región, pero por supuesto, ante todo, las negociaciones con Irán. Presentaré al presidente nuestras ideas sobre los principios en las negociaciones, principios importantes que, en mi opinión, no son solo relevantes para Israel, sino para cualquiera en el mundo que desee paz y seguridad en Oriente Medio. Muchas gracias a todos. ¿Puedes hacer la pregunta? Poco después de llegar, Netanyahu se reunió con los representantes y enviados de Donald Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, que también, y no hay que olvidar esto, no solo son los mediadores en el tema Irán en las conversaciones con Teherán, sino también quienes están detrás del acuerdo de cese de fuego en la Franja de Gaza y quieren avanzar en el plan de paz de Trump. La oficina del primer ministro dijo en un comunicado que Netanyahu, Kushner y Witkoff dialogaron sobre temas regionales, lo cual equivale a decir no vamos a dar detalles sobre la conversación, pero sí señalaron que Witkoff y Kushner pusieron al tanto al primer ministro sobre las negociaciones con Irán y específicamente sobre la reunión del viernes pasado en Omán. A las 9 de la mañana de hoy, hora de Estados Unidos, el primer ministro se reunirá con el secretario de Estado, Marco Rubio, y a las 11 de la mañana en Washington, 6 de la tarde, hora de Israel, será el encuentro con Donald Trump. Unas horas antes de esta reunión se dio a conocer que el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani,
y el presidente estadounidense Donald Trump dialogaron telefónicamente, abro comillas, sobre las medidas y esfuerzos para la desescalada y la estabilidad regional, la paz y para seguir resolviendo las crisis por la vía diplomática, lo cual suena a que el emir de Qatar le dijo a Trump: no dejes que Netanyahu te convenza de no firmar un acuerdo, de no llegar a un acuerdo, al acuerdo que sea. ¿Y qué sucederá en esa reunión entre Trump y Netanyahu? ¿En qué se pondrá el foco? La respuesta depende, por supuesto, de a quién se le pregunte. Para la Casa Blanca, el eje central es lograr un nuevo acuerdo con Irán y definir qué hará la administración Trump si las negociaciones fracasan. El presidente Trump sigue hablando en forma ambigua, confusa. En una entrevista en la cadena Fox esta madrugada en Israel, hora de Israel, el presidente habló sobre las probabilidades de llegar a un acuerdo con Irán y dijo: como saben, tenemos una flotilla enorme ahora mismo yendo a Irán. Veremos qué pasa. Creo que quieren llegar a un acuerdo. Sería una tontería si no lo hicieran. La última vez eliminamos su energía nuclear y tendremos que ver si eliminamos más esta vez. Trump dijo que él preferiría un acuerdo, un buen acuerdo, abro comillas otra vez, sin armas nucleares, sin misiles, sin esto, sin aquello, y se mostró optimista respecto de las posibilidades de lograrlo, al mismo tiempo que dijo que también el primer ministro Netanyahu quiere un buen acuerdo. Habrá que ver qué interpreta cada uno, qué significa para cada uno de ellos un buen acuerdo. El sitio estadounidense Axios informó anoche que el presidente está evaluando la posibilidad de enviar un portaaviones más a Medio Oriente para el caso de que fracase el diálogo con Irán. Mientras tanto, allí en Irán, miles de personas marcharon por las calles de Teherán hoy para conmemorar el aniversario número 47 de la República Islámica. En estas marchas participaron el presidente Masoud Pezeshkian y el comandante en jefe del ejército, como así también el de la Guardia Revolucionaria, entre otros funcionarios. En uno de sus discursos de hoy, Pezeshkian habló sobre las recientes manifestaciones, sin mencionar la represión, y en una especie de disculpa dijo que admite, reconoce el dolor que sienten los ciudadanos iraníes y agregó: nos avergonzamos ante el pueblo y estamos dispuestos a ayudar a todos los que resultaron heridos en esos incidentes. Palabras de Pezeshkian. ¿Qué habrá querido decir? En medio de las manifestaciones se vieron también ataúdes envueltos en la bandera de Estados Unidos con los nombres de funcionarios estadounidenses de alto rango, como por ejemplo el comandante del CENTCOM, el Comando Central, Brad Cooper, y también caricaturas siniestras de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Muchos de los simpatizantes del régimen se tomaron selfies en exhibiciones de misiles en Teherán, y en la Plaza Azadi de Teherán también se exhibieron restos de drones israelíes que, según las autoridades, fueron derribados durante la Guerra de los 12 días en junio pasado. Como cada año, las atracciones para la multitud incluyeron la quema de banderas estadounidenses e israelíes o simplemente pisotearlas. Y el periodista israelí Barak Ravid informó en Axios y en Canal 12 de la televisión local que Trump expresó su oposición a las medidas de anexión israelíes en Judea y Samaria. Ayer hablamos de este asunto, pero solo se conocía un comunicado de un funcionario de la Casa Blanca que hizo llegar a la agencia Reuters. Ahora hablamos de un diálogo entre Donald Trump y un periodista israelí, y esto, según explicó, se debe a una serie de medidas que tomó el gobierno israelí en los últimos días que contradicen los acuerdos de Oslo y son vistas como una anexión de facto. El informe destaca que entre las medidas se incluye
facilitar la adquisición de tierras por parte de colonos judíos, autorizar la demolición de viviendas en las zonas A y B, un asunto que debería ser responsabilidad de la autoridad palestina, dice el texto, entre otras. Al respecto, Trump declaró: estoy en contra de la anexión. Ya tenemos suficientes cosas en que pensar. No necesitamos lidiar con la margen occidental. En Canal 12 recordaron que la decisión del gabinete israelí contradice también las peticiones de Trump y de sus enviados Kushner y Witkoff cuando se reunieron con Netanyahu en Mar-a-Lago en diciembre pasado. En ese momento, los estadounidenses le pidieron a Netanyahu que calmara la situación en Judea y Samaria y que evitara medidas unilaterales, dice el informe. Funcionarios estadounidenses declararon a Canal 12 que están preocupados por esta decisión del gabinete y que aún están analizando sus implicaciones. Decíamos al principio que entre los temas de conversación del primer ministro también está, y por supuesto que estará, la Franja de Gaza. Y esto me lleva al informe del diario estadounidense The New York Times, que recoge Canal 13, allí lo estamos viendo, según el cual, en un borrador del plan para la Franja de Gaza, que fue elaborado por funcionarios de la Junta de Paz liderada por Estados Unidos, se establece que Hamás podrá conservar algunas armas pequeñas, dice textualmente el informe, mientras entrega la mayoría de sus armas de largo alcance. Según el reporte de The New York Times, un equipo que incluye a Witkoff y Kushner y a Nikolai Mladenov, el enviado a la Junta de Paz para Gaza, este equipo planea compartir el documento en cuestión con Hamás en las próximas semanas. De acuerdo con el New York Times, el borrador del plan contempla un desarme gradual de Hamás que probablemente podría tomar meses e incluso más. Según el periódico, no quedó claro de inmediato a dónde irán las armas entregadas por Hamás ni cómo se llevaría a cabo dicho plan. El diario cita a funcionarios, entre ellos un diplomático regional y personas familiarizadas con el plan, que hablaron con la condición de mantener su anonimato debido a los delicados detalles y dijeron que si Hamás, que sigue siendo la fuerza palestina más poderosa en Gaza, entrega la mayoría de sus armas, eso supondría un gran avance en la disminución del monopolio de Hamás sobre el poder. Como sabemos, el primer ministro Netanyahu declaró más de una vez que no se puede avanzar en la reconstrucción de la Franja de Gaza sin el desarme de Hamás. Y como también sabemos, si este desarme se produce en forma gradual o toma demasiado tiempo, mientras tanto, Hamás aprovechará ese tiempo para rearmarse, reorganizarse y volver a preparar ataques contra Israel. Habrá que ver cómo se resuelve esa diferencia en lo que cada una de las partes entiende por desarme de Hamás. Cambiamos de tema, nos vamos al Líbano porque el comandante del Comando Central de Estados Unidos, almirante Brad Cooper, difundió una declaración inusual en la que elogió al ejército libanés por descubrir un enorme túnel de Hezbollah en el sur del Líbano. Sin embargo, según informó Canal 11 de la televisión pública israelí, Kan, quienes localizaron el túnel fueron el Comando Norte y la División de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel. De acuerdo con este informe, Israel proporcionó a las autoridades estadounidenses información precisa sobre la ubicación del túnel y las fuerzas del ejército libanés fueron al lugar y allí encontraron unos 350 artefactos
explosivos improvisados y una gran cantidad de armas. De acuerdo con este informe, el anuncio del almirante Cooper se produce en un contexto muy específico. Estados Unidos está presionando muy fuertemente al ejército del Líbano para que continúe con la operación de desarme de Hezbollah al norte del río Litani. Sin embargo, en Israel, las autoridades se oponen a esto y exigen que el ejército del Líbano primero siga operando en el sur del país, donde, según dicen, todavía no se completó el desarme de Hezbollah. Israel exige el desarme completo de Hezbollah, en principio en el sur del país, donde tiene su principal base, y después se podrá pasar a la siguiente etapa, a las otras áreas. Otro tema, ayer informamos que Indonesia comunicó que enviará a la Franja de Gaza entre 5.000 a 8.000 efectivos para incorporarse a la Fuerza Internacional de Paz que quiere establecer Donald Trump en base a su programa de los 20 puntos. Sin embargo, según informó Canal 12, en Indonesia no todos están de acuerdo ni mucho menos entusiasmados con la idea y tampoco quieren que el presidente del país, Prabowo Subianto, participe en la Junta de Paz de Trump. Es por eso que en los últimos días el presidente invitó a su palacio a una serie de líderes musulmanes destacados para convencerlos de sí participar en la Junta de Paz y en la fuerza estabilizadora de la Franja de Gaza. De acuerdo con este informe, el presidente les dijo: si llegado el momento vemos que estas nuevas instituciones en la Franja de Gaza no responden, no sirven a los intereses de los palestinos, en primer lugar su independencia, podremos retirarnos. Un periodista que está en Yakarta y que dialogó con Khan dijo que la sensación en la opinión pública local en Indonesia es que el presidente se está alineando, está respondiendo a los intereses de Israel, más aún si las fuerzas de Indonesia que sean enviadas a la Franja de Gaza deben en algún momento enfrentarse a Hamás, mientras Israel, en sus palabras, todavía ocupa territorio palestino. Varios medios estiman que no hay que descartar la posibilidad de que haya manifestaciones en las calles de Indonesia para protestar contra esta decisión del presidente y seguramente por eso ya empezó a explicar y justificar por qué, en teoría, es bueno formar parte de las nuevas instituciones en la Franja de Gaza y convencer a los principales líderes de la opinión pública. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, recomendarlo si les gusta, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.